¿Quién está viviendo la fe sin límites? Levante su mano. Muy poquitos, che. El pastor lo tengo de brazo cruzado. ¿Qué pasa? ¿Está con frío? ¿El frío le congeló la fe? No. ¿Están viviendo? Yo quiero animarte a algo. Si te están ocurriendo cosas en tu vida que tienen que ver con esta fe sin límites, contalo. Mándame un WhatsApp, un mensaje, porque nos anima a enterarnos. Yo les comentaba ese mensaje de un hermano hace una semana atrás que decía que él no estaba conquistando una montaña, no estaba moviendo una montaña, estaba moviendo una por día. Y eso es lo que hace Dios cuando lo dejamos desarrollar en nosotros la fe que necesitamos para vivir. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy particular, y es que para avanzar en una fe sin límites, para vivir lo sobrenatural, tenemos que ¿qué? Tenemos que tomar riesgos. Tenemos que asumir riesgos. Hay un versículo en la palabra de Dios que fue el único que decidí ponerte en tu mini bosquejo, transcripto, para que no te lo olvides, que es el de Lucas 19:26, es una paráfrasis del versículo, que dice lo siguiente: arriesga tu vida y consigue más de lo que nunca soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás parado. La versión que muchas veces hemos escuchado nosotros, que es Lucas 19:26, dice: pero yo digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Ayer hablábamos con una persona respecto de esto. Nos perdemos de hacer un montón de cosas, no solo para Dios, sino en la vida, porque tenemos miedo, porque no asumimos el riesgo, porque no confiamos, porque no esperamos en Dios. ¿Y sabes qué? Como dice la paráfrasis, ¿cómo terminamos? Parados, sin hacer nada. Ahora, el que decide asumir riesgos, el que decide pagar un precio, realmente va a vivir cosas que ni siquiera soñó. Y la Biblia dice, al que tiene se le va a dar, al que tiene un sueño, al que asume riesgos se le va a dar, y al que no, lo que tiene se le va a quitar. Por eso hay mucha gente que está paralizada y va a seguir paralizada si no se moviliza. Henry Ford, ¿saben quién fue Henry Ford? El fundador de Ford Motor Company. Él dijo, ahí lo tenés en la pantalla: los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Mastícala. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. ¿Cuántas veces hemos dicho en esta congregación, y lo explicamos muy bien en nuestra clase M3, que nosotros necesitamos que la gente se equivoque? No es un fracaso. A veces no es el tiempo adecuado, a veces lo hiciste demasiado rápido, otra vez vas demasiado lento, pero lo intentaste. Peor es renunciar en el camino. ¿Sabes por qué? Porque te engrosas en la lista de la mayoría de gente que ni siquiera lo intenta, renuncia antes de pensar. Quiero mostrarte un videíto que tiene solamente un minuto y pico. Antes que lo largue Julián, quiero que preste atención. Está en mala calidad, es un comercial de una empresa de seguros que me gustó porque relata el sentido de lo que quiero transmitirte en esta mañana, o que Dios quiere transmitirte con su palabra. Presta atención porque no tiene nada hablado solo al último, sino que hay unas frases que van apareciendo abajo de cada escena. Está en una calidad muy pobre, pero espero que se lea, si no, yo la voy a ir leyendo, pero no quiero arruinar. Escuchen también la música y la letra.
La vida es mejor cuando dices sí. Ahí viene la... Suramericana de Seguros. Es de Colombia, así que no van a poder contratar ese seguro. ¿Entendieron la idea? No porque me da miedo, no porque engordo, no porque esto. ¿Y cuántas cosas decimos que no? Le decimos a nuestro hijo que no porque no tengo tiempo, y verlo disfrutar a un nene patear una pelota vale la pena, ¿verdad? O como el viejo ese que baila arriba del escritorio. ¿Cuántas cosas nos perdemos porque decimos que no y porque no decidimos asumir un riesgo? Esta mañana quizás no va a haber un personaje bíblico como lo hacemos siempre. Vamos a ver 4 lecciones sobre tomar riesgos aprendidas con el tiempo. Y yo podría hablarte exclusivamente de lo que nos ha pasado en Vida con Propósito en estos 14 años. Pero vieron que por ahí es medio feo hablar siempre de uno. Entonces yo te voy a llevar en un caminar por distintos personajes de la Escritura, pero para reforzar estas 4 lecciones que hemos aprendido en este tiempo y que quisiéramos que vos puedas tomar para tu vida y vivirlas respecto a asumir riesgos, a caminar en fe y a ir en una fe sin límites. 4 lecciones sobre los riesgos. Y la primera que vamos a ver hoy es que donde Dios guía, ¿qué dice? Donde Dios guía, Dios provee. Si en algún lugar, si en algún momento de tu vida vos te encontrás en un lugar y estás convencido de que ese lugar en donde estás, esa posición, esa situación, Dios te ha llevado hasta ahí, hay algo que tenés que tener por seguro, y es que Dios va a proveer para esa situación. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No ha habido un solo proyecto de Dios que Él ha mostrado a nuestra iglesia para hacer en 14 años que no tuviesen los recursos para hacerlo. No ha habido. No hemos dejado de hacer nada que Dios haya querido y nos haya mostrado porque no tuvimos los recursos. Porque a donde Dios te lleva, Dios te da las cosas. Tengo acá anotado un montón de cosas. Voy a ir en un recorrido bíblico para ver si entendés el concepto. El pueblo de Egipto sale de Egipto. Y cuando están en el monte recibiendo los 10 mandamientos, Moisés recibe instrucciones de cómo tenía que construir el tabernáculo, que era la tienda donde iba a estar la presencia de Dios. Necesitaban oro para recubrir el arca, para hacer todo. ¿De dónde salió el oro? Estaba en el medio del desierto. Los egipcios antes de irse le habían dado todo el oro a los judíos. Váyanse, no queremos saber nada, ya habían llevado todo. ¿A dónde estaba el oro? Lo tenían ahí. Tenían que ir por el desierto. ¿Dios los había puesto en el desierto? ¿Qué iban a comer? Dios se encargó de darle de comer durante 40 años. También tenían sed. ¿Y Dios hacía brotar agua? Dios hacía brotar agua. Pero años después, David sueña un templo para Dios. ¿Lo hizo David el templo? No. ¿Quién lo hizo? Salomón. Los materiales que se necesitaron, Dios proveyó a cada uno. Es más, movió reyes, reinas. Dice que habían hecho embarcaciones y le mandaban el cedro del Líbano por barco hasta Israel para poder construir. Porque cuando Dios te muestra algo para hacer, Dios provee. Ahora, pero nosotros ahora necesitamos hacer el monumento de la Biblia. Yo estoy orando y te invito a que lo hagas para que Dios le dé sabiduría a un hijo suyo que haga un monumento a la Biblia que sea noticia en Carlos Paz y en la Argentina, en donde la gente desee venir a Carlos Paz a sacarse una foto en ese monumento y que haya un versículo ahí que en cada foto plasmada y que vaya por el país vaya la palabra de Dios. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué se necesita? Ciencia y sabiduría, alguien que pueda hacerlo. Yo la verdad que por más que me esfuerce, esto que hizo Marcelo no lo puedo hacer, porque no sé si soy para otra cosa, pero él sí. Para hacer el templo se requería arte, ciencia. Dios proveyó de eso. Hay versículos en la Biblia que dicen que Dios dio arte, ciencia y sabiduría para hacer el templo. Había que reconstruir el muro.
Nehemías había llegado con la comitiva. ¿Tuvo los materiales para reconstruir el muro? ¿Cómo hizo para conseguirlo? Tenía cartas del rey firmadas en donde iban los gobernadores y le decía, che, necesito cal, Portland, para pegar las piedras. Bueno, acá está todo. Algo era de Nehemías. A donde Dios te lleva, Dios provee. En una fosa con leones, a veces lo que necesitas es la presencia de ángeles que cierren la boca. Porque a donde Dios te lleva, Dios provee. Y Daniel estaba en el foso de los leones. ¿Y por qué no lo comieron a Daniel los leones? ¿O no tenían hambre? ¿O habrán tenido hambre los leones? Estaban muertos de hambre. Pero había un ángel que le tapó la boca. A veces vas por caminos y Dios te está llevando y necesitas escuchar la voz de Dios y a veces no la escuchás y a veces sos testarudo y Dios hace que hasta una burra hable. Estoy hablando de cosas que pasaron en la Biblia. ¿Se acuerdan de esa burrita que habló? Porque a veces lo que necesitamos para nuestro transitar y caminar en fe es una palabra de Dios. Y te digo, si necesitas algo, hasta Dios puede hacer hablar una burra. O también podés conseguir un burro para entrar a Jerusalén. Jesús tenía que entrar. ¿Dios proveyó para Jesús? Claro, ¿qué les dijo Jesús? Vayan, van a encontrar un pollino, un burrito atado en un árbol, díganle que el maestro lo va a usar. Cuando Dios muestra algo, Dios provee. Había que llevar dinero a casa y volvieron con 2 barcas que se hundían llenas de peces, porque cuando Dios te dice anda a tal lugar, Él provee. O se iban a morir muchos prisioneros, porque un pedazo de madera flotando en el mar es también a veces la provisión de Dios para que no te ahogues. Pablo había recibido palabra de Dios que en el barco que él iba no se iba a morir ninguno. ¿Y qué dice la historia? Que el barco cayó en la playa, se partió en 10.000 pedazos y todos cayeron al agua. ¿Y sabes cuál fue la provisión de Dios para Pablo? Una tabla de madera flotando en el mar. Te pregunto, ¿qué es lo que no estás haciendo por Dios temiendo que no haya provisión? Porque sea cual sea el lugar donde Dios te lleve, Él va a proveer. Él te va a dar. Ojo, que sea el lugar donde Dios quiere que estés. Que sea ese lugar que estés transitando, el que Dios ha pensado para tu vida. Porque muchas veces nos encontramos reclamándole a Dios cosas, provisión, pero estamos en el lugar equivocado. Cuando Dios provee, cuando Dios guía, Dios provee. Y yo sé que si los hago pasar a ustedes, más de uno contará cómo Dios proveyó en el camino a transitar. Y cuando uno escucha historias misioneras o lee libros, va a entender esta verdad. Pero yo quiero que vos dejes de leerla en la Biblia, porque todos estos ejemplos que yo te mencioné, ¿dónde están? En la Biblia. Que dejes de leerla en libros. Esta serie es para que vos empieces a vivirlo en tu vida. Entonces cuando camines, cuando vayas en algún lado, estés tranquilo que si estás caminando el camino que Dios quiere que vivas, Él va a proveer. Dice el Salmo 91:14, yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Y esto es fundamental. Hoy hay mucha queja en la Argentina, mucha queja. Mucha gente se queja, pero está alejada de Dios. Mucha gente en el único momento que piensa en Dios es cuando las cosas van mal, o para reclamarle algo, o cuando no hay paz mundial, o cuando ve una desgracia y se preguntan ¿dónde está Dios? No te preguntes dónde está Dios, vivilo a Dios cada día en tu vida. Y entonces a donde Él te guíe, ¿qué va a haber? Provisión. La primera gran lección para vivir una fe sin límites y asumir riesgos. ¿Será que has estado esperando tenerlo todo para ponerte en marcha? El mensaje de Dios en esta mañana, ¿cuál es? Si Dios quiere llevarte a un lugar, anda, porque Él te va a dar lo necesario. Amén. Segunda lección que vamos a compartir esta mañana.
Cuando Dios se retrasa, ¿qué pasa? Él sabe por qué. Levante la mano acá a quien le gusta esperar. No hay pacientes. Vamos a orar, Señor, que descienda paciencia acá. Qué lindo es llegar al banco, ¿no? Vez pasada fui al banco, no voy a decir el nombre para no hablar mal. Saqué el número. Tengo el 11. No, perdón. Iban por el número 11. Voy a sacar el número 110. ¡No! Así hice yo, Alejo. ¡No! 9 de la mañana. Me atendieron a la 1. Qué lindo que es esperar, ¿no? ¿A alguien le gusta esperar? No, estamos, y ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Estamos acostumbrados a lo rápido. Pero Dios hace todo perfecto a su tiempo. Y a veces Él necesita de lo que para nosotros son retrasos, en realidad son tiempos de Dios. Dice la palabra en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si nosotros caminamos con Dios, la primera lección que vimos es que a donde vayamos Dios nos va a proveer de recursos, de sabiduría, de salvavidas, porque a veces el camino de Dios implica naufragar y necesitas algo en que flotar, Dios te lo va a dar, quédate tranquilo. Ahora, en ese caminar, en una fe sin límites, también a veces las cosas se demoran. Y nosotros nos ponemos impacientes y le empezamos a exigir a Dios y le pedimos cosas. Y Dios dice, tranquilo, porque estoy orando. ¿Recordás qué le pasó a José? ¿Cuántos años tenía él cuando soñó que el padre y la madre se inclinaban ante él y los hermanos también lo hacían? ¿Cuántos años más o menos? Adolescente. ¿Te gustan? 13, 17, como un adolescente de hoy día. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando él tenía 30 años. 13 años después. 15 años después. ¿Estamos dispuestos a pasar tiempo en el taller del maestro? Ahí hay una canción. ¿De quién es, chicos? De Jesús Adrián Romero, ¿no? Que habla de Alex Campos, que habla del taller del maestro. ¿Cuántos años tuvo Moisés en el taller del maestro? 40. Yo cumplí 41 este año. Recién llevaría un año en el desierto, porque cuando Moisés tenía 40, recién ingresó al desierto. Estuvo 40 años. O sea que, ¿sabes cuánto tenía cuando lideró a Egipto? 80. ¿Cuántos años caminó Israel en el desierto? 40. El 40 es un tiempo especial de Dios para muchas cosas. Ahora, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? Que a mí siempre me encanta explicarlo de esta manera. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver fotos, ¿sí? Y está bueno que hoy no vemos tantas fotos, sino que ya pasamos al video. Porque cuando vos ves una foto, ves algo estanco. Pero para Dios, que es eterno, todo tiene movimiento. Y a veces que nosotros estamos enfrascados en la foto actual. No se me dan las cosas, no pasa nada. Pero Dios, que está viendo en su eternidad, Él ve un video completo de todas esas fotos. ¿Entienden? Es como postear en Instagram una foto o posteas un estado. ¿Vieron que va cambiando? Bueno, eso es lo mismo. A veces nosotros estamos enfrascados y como no sabemos lo que viene, nos desesperamos. Ahora, fíjate lo que dice Dios. Jesús le respondió en Juan 7:13. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ¿cuándo? Ahora. Mas lo entenderás después. Wow. Hay que esperar, ¿eh? A mí me gusta ir a ejemplos bíblicos porque nos aclaran el panorama. Saúl tenía que ofrecer un sacrificio a Dios por haber ganado una batalla. Y había recibido instrucciones de Dios que él tenía que esperar que llegara ¿quién? Samuel, el sacerdote. ¿Y él qué hizo? No esperó. Se apuró.
¿Qué consecuencias tuvo en la vida de Saúl, que era rey? Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque no esperó. Jesús va caminando y se le acerca un hombre, Jairo, y le dice: mi hija está enferma, necesito que la vayas a ver. Bueno, vamos. Camino hacia allá. A Jesús lo demoran en el camino. Alguien con una urgencia, una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y el Señor se demora. ¿La sana? ¿Queda sana la mujer de flujo? Sí. Pero se murió la hija de Jairo. ¿Vos te pones en el lugar del papá, en Jairo? ¿Vos lográs ponerte un poquito? Movió cielo y tierra, tuvo sus contactos, tipo como cuando hay futbolistas, ¿viste? Jesús no era así, pero era importante en la época. Logra llegar a Jesús. Jesús, mi hija está enferma. Bueno, vamos a verlo. Bien, tenemos el apoyo de Jesús. Y lo empiezan a demorar al Señor. Y se te muere tu hija. ¿Y qué hizo? El Señor dice: no está muerta, duerme. Fue, oró por ella y la resucitó. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Y si no, preguntarle a las hermanas de Lázaro. Dice que al Señor le avisan: tu amigo Lázaro está enfermo, está en cama. Vení. ¿Y por qué lo querían a Jesús? ¿Jesús sanaba? Claro, la presencia de Jesús era: vení a verlo aunque sea. ¿Y el Señor cuánto se demoró? 4 días. María y Marta, cuando lo vieron a Jesús llegar, ¿qué fue lo primero que le dijeron? ¿Recuerdan? Señor, si hubiera estado acá, ¿qué pasa? Y no se hubiera muerto Lázaro. Ellas estaban enfrascadas en lo... ¿Entendés cuando te hablo de foto o video? Dios tiene un video de nuestra vida que ya está completo. Y a veces nosotros nos encontramos quejándonos a Dios porque estamos viendo la foto del momento. Y María, Señor, si hubiera estado acá no se hubiera muerto mi hermano. Y el Señor, ¿qué habrá dicho por dentro, no? No saben que en un ratito lo van a ver aparecer así todo blanco y dice: sáquenle las vendas porque Él lo resucitó. Entonces, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando todo parezca que no tiene solución, si Él se retrasa, es por algo. Nosotros en la iglesia muchas veces hemos querido ir rápido en algunas cosas. Yo recuerdo cuando arrancamos la congregación hace 14 años atrás, pensábamos que íbamos a tener cientos, ahí nomás, y el Señor tiene su tiempo. Hace 2 años arrancamos la YOAT con un grupo de líderes acá y todavía se desarrolla. Y más de una vez hemos dicho: menos mal que el Señor no nos manda mucho más chicos porque no sabíamos qué hacer. Porque tenemos que aprender, tenemos que crecer. Es que Dios hace todo a su tiempo. El problema no está cuando algo se demora y esa demora tiene que ver con Dios, un tiempo de espera, un proceso, formación. Sino el problema está, y es la única advertencia que sacamos de esta lección, cuando las cosas se demoran porque vos no haces lo que tenés que hacer. Ahí cambia. La desidia nos lleva muchas veces a aplazar proyectos que son de Dios, pero porque nosotros no hacemos las cosas. Yo te voy a decir algo. Me he encontrado en la vida con mucha gente que se pasa años esperando que Dios haga algo que en realidad lo tienen que hacer ellos. Pero es constante. Es constante encontrar gente un año tras año, meses tras meses, y no, estoy orando que el Señor haga algo, pero no tenés que orar que Dios haga algo. Tenés que empezar a hacer vos. ¿Me dejas introducir una reflexión, una pregunta? ¿Habrá algo en tu vida? ¿En qué tiempo estás? Probablemente estás en un tiempo de taller, el Señor te está trabajando. Hay veces que, no sé, Marcelo, ¿cuántas horas usaste para desarrollar esto? Capaz que muchas. Pero si está bien hecho y es útil, se va a usar muchos años. El otro púlpito, ¿cuánto duró el de madera? Creo que como 7, 8 años. Sí, lo tuvimos que tirar. En una de las idas y venidas se partió al medio, pobre, tenía tantas prédicas. El Antiguo Testamento ese. El púlpito viejo, este es más frágil. Pero
Lleva horas construirlo, pero después se usa por mucho tiempo. A Moisés el Señor lo tuvo 40 años en el desierto, para después usarlo otros 40. A veces Dios te va a usar en cortos periodos de tiempo en tu vida, pero van a ser tan significativos si vos los usás en Dios, que vas a marcar a la generación en que vivís. Hay presidentes que han estado en sus funciones, ¿cuánto? 4, 6 años, pero han marcado toda una nación, ¿o no? Y probablemente Dios se tomó una vida para formarlos. Y pienso en un presidente, pero pienso en un líder, pienso en un maestro, pienso en un profesor, en un pastor. No sé qué es lo que Dios tiene preparado para vos, pero probablemente Dios te esté formando y tengas que esperar. Ahora, querido, no demores más si hay un proyecto de Dios que se está aplazando porque vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. En esta mañana el Señor te dice, vivamos una fe sin límites. ¿Cómo? Entendiendo que si estamos en algún lugar, la provisión Él la asegura. Si estamos en una demora, Él sabe por qué lo hace. Tercera lección de esta mañana. Lo que Dios da, escucho, lo que Dios da, Dios lo multiplica. Dice 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando Dios nos da algo, eso viene de Él, Dios lo va a multiplicar. Pero nosotros lo tenemos que sembrar. Y acá voy a abrir un paréntesis respecto a esta fe sin límites. Pues es que hay etapas en la vida en donde Dios, ¿sabes qué te entrega? Semillas. Semillas. ¿Y las semillas para qué son? Aunque hoy las comemos todas. ¿Quién no come una cucharadita de chía, de lino? Comemos semillas. No digo que esté mal tener una vida naturista, pero entendeme, si vos te comes la semilla, ¿qué sembrás? Pues es que hay gente que vive la vida recibiendo de Dios semilla y se queja, y se queja, y se queja, y no tiene, y no prospera, y no avanza, y vos decís, pero alguna vez sembrá lo que Dios te da. No te lo comas todo. Porque recién cuando vos siembres, y la siembra ¿qué hace falta? Esfuerzo, trabajo, riego, cuidado, va a salir ¿qué? Una planta, y recién cuando esté la planta, ¿qué va a dar la planta? Fruto, y ahí va a estar bueno comerse el fruto, pero hay que esperar. Y hay gente que hoy día está en la época y está cosechando frutos. Ahora, ¿sabe quién cosecha fruto? El que sembró semilla. Y hay gente que quiere comer de fruto y vive comiendo semilla. ¿Se entendió? Es clarito, parece que más agua no le podemos echar. Entonces, cuando Dios dice que Él va a multiplicar lo que va a dar, siempre y cuando nosotros lo sembremos. Te pregunto, todo lo que Dios te está dando, y no quiero que pienses en lo material, ¿sí? Pero también pensar en lo espiritual. Todo ese conocimiento bíblico que estás adquiriendo, todos esos libros que estás pudiendo leer, todas las enseñanzas que estás aprendiendo, toda la experiencia de vida que tenés, todo eso que Dios te ha hecho como ser único, ¿a dónde lo estás sembrando? Para que se multiplique. Él quiere multiplicarlo, pero a veces somos nosotros los que no lo multiplicamos. Había una viuda que tenía que pagar deudas. ¿Cuándo cesó el aceite? ¿Cuándo se dejó de multiplicar el aceite? Cuando se habían llenado todas las vasijas que había juntado de todos los vecinos. Porque cuando Dios da, Dios multiplica. Dice la palabra de Dios, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si pasara tu fe por un, ¿cómo sería? ¿Un fenómetro para medir la fe? Fenómetro, suena linda la palabra. Tenemos un aparato ahora, el fenómetro. Vamos a medir la fe
La fe de la gente. Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, movemos una montaña. Así que imagínate, llegamos a tener una fe como un maíz. No sé qué es lo que hacemos. Ahora, si hubiera un fenómetro y vos te medís la fe, ¿sos del que siembra generosamente o escasamente? Cuando alguien viene a pedirte de tu tiempo para que lo escuches. Cuando Dios necesita de tu servicio en la iglesia, de tu tiempo. Cuando Dios te está moviendo a que metamos la mano en el bolsillo aunque muerda el cocodrilo que tenés adentro, y Dios te está pidiendo que des desinteresadamente. ¿Cómo somos? Cuando Dios da, Él va a multiplicar, pero aquello que sembremos. ¿Cuántos panes y peces fueron necesarios para darle comer a 5.000? ¿2 panes? 2 peces y 5 panes. En las manos del niño eran algo, servían para el almuerzo de él y quizás compartirle a alguien más. Pero en manos de Dios alimentaron a 5.000 y más. Pregunto, ¿qué panes y peces tenés vos? Y Dios está esperando que los siembres. Entiéndase esto. No estoy hablando de prosperidad, no quiero que ahora me hagan abrir la urna para traer cosas allá adentro y vení, sembrarle a Dios que todo se te va a multiplicar. Pero es una verdad espiritual. Tenemos que aprender a sembrar. Y sembramos dinero, y sembramos tiempo, y sembramos experiencia, y sembramos enseñanza. Porque cuando confiamos en esa siembra, Dios la va a multiplicar. En Lucas 18 dice, y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es más, el Señor en otro versículo promete que el que deje algo por Dios, Dios le va a dar, ¿cuántas veces más? ¿Recuerdan? 100 veces más. 100 veces más. Y queridos, déjenme contarles algo personal. Nosotros vinimos a vivirnos acá hace muchos años, no muchos, 18 años atrás, lejos de nuestra familia paterna, materna, nuestros abuelos, tíos, no tenemos nadie cerca. Pero en Dios, Él nos ha multiplicado y nos ha regalado una familia hermosa como la de ustedes. Hoy mis hijos no necesitan un primo cerca, un tío cerca. Porque Dios ha provisto eso por 100 y por 1000, te diría también. Porque Dios se encarga. Porque Dios lo que da te lo multiplica, pero cuando estás en Él. Quiero animarte a que vivas lo sobrenatural de Dios. Deja de leer una Biblia en donde, mirá lo que hizo Jesús, mirá los discípulos, qué buenísimo. Y estamos re contentos, pero tenemos que salir a lucharla cada día. Pero Dios quiere que lo vivas de la misma manera. Hace 2 años atrás, y yo te voy a contar algunas experiencias porque quiero que entiendas que Dios sigue obrando hoy de la misma manera que obraba en la Biblia. ¿Dios cambió? No. Y es el mismo. Pero hay que tener fe y hay que tomar riesgos y hay que ir. Hace 2 años atrás, la municipalidad de acá de Carlos Paz le pidió al Consejo de las Iglesias Evangélicas si podíamos ayudarlo para el Día del Niño. Vieron que la municipalidad organiza una fiesta todos los años. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y ellos nos dijeron, bueno, dice, necesitaríamos darle torta a la gente, bizcochuelos, van a venir a pasar toda una tarde, va a haber un show musical, juegos, los militares habían hecho unas cosas, muchas organizaciones. Y a las iglesias, ¿qué nos pidieron? Torta. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántas personas van a venir? Y le calculamos que va a haber unas 10.000 personas. Bueno, empezamos a hacer cálculos, ¿cuántas tortas teníamos que hacer preparar en las iglesias? En el Consejo Pastoral somos 14 iglesias, unos casi 2.000 y pico de miembros entre todas las iglesias. Dijimos, bueno, a ver si dividimos, pero ¿saben lo que iba a hacer? Traer torta. Bueno, en definitiva, la historia larga, corta, hablamos con una empresa en Córdoba, nos hizo esos que venden bizcochuelos que compras en el súper. Bien, nos hicieron un precio especial. Habíamos comprado no sé cuántas cajas de bizcochuelos y si las cortábamos de tal tamaño, porque había que cortarlas de un tamaño así, había 7.000 porciones de bizcochuelo. Y dijimos, bueno, Señor, esto es lo que hay, vamos a la fiesta del Día del Niño. Y ahí estaban, el gazebo armado, teníamos las iglesias un lugar,
Y la fiesta arrancaba creo que a las 2 de la tarde hasta las 6. Y bueno, empezaron a cortar bizcochuelos y la gente iba gratis a darle bizcochuelos. Yo cuando pasé en uno de los momentos, había hermanas de varias iglesias, ¿no? Vieron las que siempre se anotan para cortar la torta, y son las abuelas buenas. Viste que vos a la abuela le guiñé el ojo y ¿qué hace con la torta? ¿Te la corta cómo? Más grande, el pedazo más grande, claro. Claro, yo pasé en un momento y vi que de todos los pedazos que habíamos calculado, no había ni 500 porciones, porque así salían los chicos comiendo unos... No, le digo, no va a alcanzar, no, pastor, no sea drama. Cortaban, 2 de la tarde. Digo, acá pasamos un papelón, en 2 horas nos quedamos sin bizcochuelos. 18 horas, estaba cerrando el evento. Habían pasado más de 20.000 personas por el lugar. Se había acabado la leche chocolatada, se había acabado la golosina, Coca-Cola se quedó sin gaseosa y el único stand que todavía seguía sacando tortas era el de las iglesias. Yo te podría traer a las hermanas que estuvieron ahí y te contarían el testimonio que dice, pastor, nos dábamos vuelta y la caja que nos parecía que habíamos sacado estaba de vuelta. Y si hubieras visto la foto de la cantidad de cajas que había al final, no era la cantidad que habíamos comprado. Porque cuando Dios da, Dios multiplica. Pero lo tenés que creer. Lo tenés que creer. Tenés que aventurarte a vivir. Hay que asumir el riesgo. Hay que decir, Señor, esto vos lo mostraste, allá vamos. Pero lo tenés que vivir. ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Estás comiendo la semilla? Deja de comer la semilla. Capaz que es una época en tu vida donde tenés que sembrar. Y para sembrar hay que transpirar, hay que laburar, hay que esperar, hay que pasar necesidad para sembrar. ¿Ustedes qué creen? Claro. Me encantó una reflexión que vi los otros días en Facebook, déjenme usarla, que dice que la generación de hoy es una generación que cree que la vaca da leche. ¿Ustedes creen que la vaca da leche? ¿Sí? No, no da leche la vaca, es una mentira. La vaca, la leche hay que sacársela. Hay que levantarse temprano, hay que atarle la cola, las patas, limpiarle la ubre porque está sucia, hay que hacer así con las manitos, ponerle la máquina. Hay que laburar para que la vaca dé leche. Hay que esforzarse. Pero estamos en una generación que creemos que, la vaca da leche, el gobierno da todo viene de arriba. No. Lo que Dios da, Dios lo multiplica, pero no sin el esfuerzo y sin saber de qué Él va a proveer. Tengo una pregunta, la tengo anotada acá. Si vos supieras que vas a hacer algo y eso no va a fallar, hay 0 probabilidad de fracasar, ¿qué harías? Bueno, ¿y? ¿Lo estás haciendo? Si hay algo que vos supieras que tiene la firma de Dios y te dice, la plata que haga falta está, la gente que te haga falta está, la ciencia que haga falta está, todo está. Vos, métele nomás. ¿Qué harías? Bueno, a ese punto es al que te quiero llevar en esta mañana. Si hay algo que Dios ha mostrado para tu vida, tu ministerio, tu familia, si Dios te ha mostrado el camino, Dios va a proveer, Dios va a estar. Porque donde Dios guía, Dios provee, porque cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué. Porque cuando Dios da, lo multiplica. Y cuarto y último, lo que Dios empieza, Dios no tiene ninguna obra inconclusa. Y déjame decirte algo que no entra en nuestra mente, pero aún la salvación de Dios, que la estudiábamos ayer en el estudio bíblico, provista y pensada, lo estudiamos ayer, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde que antes el mundo fuera creado, Dios ya tenía un plan para el hombre. Para Dios ya está completa. ¿Sabes por qué? Porque los únicos que estamos sujetos al tiempo, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces, en esa sujeción al tiempo, tuvo que venir Cristo, morir, estamos en este periodo esperando que Él vuelva, pero para Dios, que Él es un eterno presente, la salvación ya está terminada.
Dios no tiene una obra parada por falta de recursos. Dios no tiene una obra cancelada porque no encontró al indicado. Dios termina todo lo que empieza. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está trabajando Dios. Y lo está haciendo en tu carácter, lo está haciendo en tu forma de ser. Hay algunos, como en el caso mío, que Dios tiene mucho trabajo. Y hay veces que no le alcanzan las herramientas manuales y tienen que buscar una eléctrica, porque para sacar algunas cosas hace falta hacer unos huecos con el taladro y meter sellador. Arreglar algunas cosas cuesta, pero Dios está trabajando y Él dice que lo va a completar. De vuelta, nos apresuramos y queremos ver todo terminado. Nos apresuramos y queremos ver todo listo ya. Pero Él se toma su tiempo. ¿Estás dispuesto a invertir tu vida para que Dios haga algo, lo termine, pero que vos no lo veas? En nuestra ciudad tenemos un pastor, tenemos una iglesia, la iglesia Vida Nueva. Esa iglesia la comenzó el pastor Hugo Quevedo hace 36 años atrás. Él, un hombre que admiré mucho, ya está con el Señor, él falleció, pero él era guardia cárcel. Y trabajando de guardia cárcel en Tras las Sierras, fundó una iglesia acá en la ciudad. La iglesia estuvo 35 años sin un salón propio. Alquilando acá, alquilando allá. ¿Conocen esa historia? Yendo, viniendo. No estoy diciendo nada, a mí me gustaría tenerlo más rápido al salón, pero Dios con cada uno hace lo que quiere. La iglesia pudo inaugurar, Iglesia Vida Nueva, inauguró su sede propia allá en calle Los Algarrobos, en Playas de Oro, hace 2 años atrás. Inauguraron el Templo Nuevo, 1 año y medio atrás. Hermosa sede, el que lo haya ido a conocer, hermosa, realmente una bendición de Dios tremenda. El pastor Hugo llevaba 1 año con el Señor, porque él no vio terminado eso. Y si vos lo hubieras conocido a él, y él con la pasión que hablaba del Señor, y cómo predicaba, y él pensaba en la sede y en lo que Dios le podía dar, pero él estuvo dispuesto a invertir su vida para ni siquiera haber concretado algo que quizás todo pastor le gustaría, ver la iglesia, tener la sede. Pero hoy sus hijos, sus nietos, están parados sobre lo que él hizo. Y te pregunto, ¿qué estamos dejándole nosotros a la generación que sigue? Porque hay promesa de Dios que lo que él empieza, lo termina. Lo termina. Dice Colosenses 1, del 5 al 6, esa fe viene de la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, de las buenas noticias que llegaron hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo. ¿Y qué dice? Y está dando buenos resultados en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Está creciendo. El mensaje de Dios está creciendo. Iglesia, estamos disfrutando un buen tiempo de Dios. Aprovechámoslo. Y cuando decimos que cada uno aporte su granito de arena, aportalo desde la fe que pongas al servicio de Dios. Aportalo desde tu tiempo, aportalo desde tus recursos, aportalo desde esa visión más allá de estas 4 paredes y de lo que Dios puede hacer entre nosotros, sino lo que Dios va a hacer con nosotros en esta ciudad, en esta Argentina y en este mundo. Porque fe es tomar riesgos. ¿Estamos dispuestos a tomar riesgos por el Señor? Si Él te dijo que vayas, no dudes. Si Él te envió, no te demores. Porque a donde el Señor te mande, va a haber provisión de Dios.
Oramos. Padre, en esta mañana realmente queremos agradecerte porque entendemos que querés hacernos vivir una fe sobrenatural, una fe sin límites. Y hoy, Padre, queremos pedirte que saques de nosotros todo miedo. Señor, si en algo hemos dicho que no, como veíamos ese video al principio, ayúdanos a hoy proclamar un sí en el nombre de Jesús. Que podamos avanzar hacia aquello que nos has mostrado, Dios. Como iglesia, cada ministerio, como personas, Señor, con proyectos de vida que nos lleven a avanzar y a tomar riesgos. No quedándonos quietos y parados, viendo cómo vos te movés en los demás, sino siendo protagonistas de la historia, Padre. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos, Señor, a vivir como vos querés. Y si hay alguien que no está haciendo tu voluntad hoy, que no está en tu camino, tú lo puedas traer, Señor. Que tu Espíritu también pueda trabajar en esa persona y hacerle entender que el verdadero amor, el camino, la salvación y la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de quien oramos. Amén.